Las mujeres en Colombia son constructoras de paz. Digamos la situación, sobre todo en el campo, a nivel rural, donde las mujeres de una manera más directa han sufrido los rigores del conflicto armado. Las mujeres han sido constructoras de esperanza, constructoras de paz cotidiana. Me ha impresionado mucho durante todo mi proceso de recorrido por todo el país, durante los años del conflicto más crudo, cómo las mujeres en medio de tanta violencia siempre buscaban sus formas de organización, construían proyectos alternativos, que para mí los proyectos económicos alternativos de las mujeres hacen parte de la construcción de la paz. Y por otro lado, en la búsqueda de ser incidentes en sus procesos locales para su reconocimiento y para sus derechos. Y por otro lado, en medio del conflicto y en medio de los desplazamientos, las mujeres siempre eran, digamos, las gestoras de la organización social y de lograr que tanto los niños como los adultos pudieran tener las condiciones para sobrevivir en los lugares del asentamiento o de los nuevos asentamientos. Esa organización llegó a tener más de 30.000 mujeres. Pero, y ahí quiero conectar un poco con la situación, digamos, de guerra, de conflicto armado que hemos tenido el país, esa organización justamente fue muy perseguida, hay que decir, y muchas de sus lideresas tuvieron que huir, a muchas las mataron. La presidenta de ANUSIC de esa época tuvo que irse a España, está en Valencia. Ya habían desaparecido la vicepresidenta nacional de ANUSIC en el departamento de Cundinamarca. La tuvieron 3 días los paramilitares en un campamento ahí cerca de Puerto Salgar, cerca de Puerto Salgar. La torturaron, la violaron toda la noche 5 paramilitares y uno de la inteligencia militar que había estado infiltrado en una de las organizaciones con la que nosotros coordinábamos, Festracol. Arturo García, un hombre que también hizo denuncias falsas de Nel Beltrán, bueno, todo ese contexto. Y cuando ella regresa dice que allí le indagaron muy profundamente por nuestra dirección, nuestros datos, todo. Es más, parece que cuando el aviso, ella iba a una reunión con el SENA en una escuela de la vereda donde estaba ella, estaba en Sasaima. Y cuando salió de su casa la increparon y la metieron a una camioneta y se la llevaron. En este momento que les relato de todo lo que pasó con nuestra compañera, que desaparecieron, violaron, torturaron, empieza una campaña de amenaza muy fuerte contra mí, que ya venía de atrás, inclusive ya venía desde el año, llevaba 3 años con medidas de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y en ese momento, cuando pasó lo de mi compañera Nora Cecilia, buscamos más protección por brigadas internacionales de paz también, porque eran amenazas todos los días. A mí me robaron todos los celulares que me daban por el programa de protección, habían 8 celulares para todo el equipo. A mí me hacían seguimientos, a mí me amenazaban telefónicamente, a mí me mandaban pasquines. Y el último pasquín para que tomáramos la decisión de la salida del país fue que asesinato a padre o a hijos. Y mis 2 hijos estaban de 5 y 8 años. Y ya dijimos, bueno, hemos resistido aquí bajo la amenaza 3 años con medidas de protección, pero las medidas no cubren a los hijos. Entonces, a pesar de que teníamos tan claro nuestro proyecto político como trabajo organizativo de las mujeres, el proyecto familiar, personal y todo, pues con todo el dolor del mundo tocó tomar la decisión. Ya podemos contabilizar 17 años
de paso por el programa de protección, pero decir que es muy duro, a mí me tocó para poder vivir en situaciones de mucha dificultad y precariedad. La resolución 1325, digamos, es una resolución que se enfoca en el tema de la seguridad de las mujeres, en conflictos y en posconflictos. Y la resolución se centra en exigir que las mujeres en los procesos de paz tengan una representación, en que las mujeres posterior al conflicto sean reconocidas y se garanticen sus derechos. Y por otra parte, que se pueda documentar y que se pueda visibilizar en el marco del conflicto todas las afectaciones que tienen las mujeres por el conflicto, sobre todo la violencia sexual. Yo diría que eso no ha terminado, porque el tema es que ahorita hay una violencia sociopolítica muy fuerte que se está ensañando por las mujeres líderes, las lideresas y las reclamantes de derechos. Entonces, eso tiene que ver, digamos, con una circunstancia también, y es que no sé, es decir, todo este imaginario patriarcal que no acepta que las mujeres puedan tener una posibilidad de reclamar sus derechos, ¿ve? Entonces es una manera de castigo, ¿ve? Fíjate que hace como 20 años, por decir o más, a uno le decían que los maridos se oponían a que las mujeres fueran a reuniones. Y aún todavía hay circunstancias en las cuales los compañeros o maridos consideran que las mujeres no deben asistir a esas reuniones porque las mujeres allá lo que van a perder es el tiempo o simplemente se van a chismosear, como se dice. Y eso traducido a nivel, digamos, ya no digamos del hogar, de la casa, sino de una manera más amplia en la sociedad. Entonces la sociedad rural simplemente lo que hace es, digamos, rechazar la participación de las mujeres, rechazar que las mujeres, como he repetido antes, sean sujetas de derecho. Es decir, a las mujeres no se les, sobre todo las mujeres rurales, en muchas de las áreas de nuestro país, no se les reconoce que puedan ser sujetas políticas. Entonces, si ellas en este momento están levantando su voz y están reclamando derechos y están exigiendo, digamos, participación, hay una manera de acallarlas. Y la manera de acallarlas es matándolas, es amenazándolas, es haciéndolas que salgan de sus territorios.